Seguimos muy atentos al torneo de candidatos 2024, que bueno, en el caso del Open está sumamente emocionante porque todavía 4 jugadores podrían llegar a ser el próximo retador al título mundial. En el caso del torneo femenino, las cosas son un poco diferentes, ya que tan solo el torneo se decide entre 2 jugadoras del mismo país, ¿no? Ya le voy a dar mi opinión de esto al final del video. Sin embargo, bueno, este torneo femenino también nos ha dejado partidas realmente espectaculares, como es el caso de una que me sugirieron mis suscriptores y que por supuesto les tenía que traer. Se trata del duelo entre la gran maestra de China, Song Yi-tan, que de momento es la líder indiscutible del torneo, contra la gran maestra de Ucrania, Ana Musichuk, que por otro lado es la jugadora que está de última en la tabla, ¿no? Y es que, bueno, Musichuk no ha tenido su mejor torneo. Hay que decir que ambas son ex campeonas del mundo, pero están en situaciones totalmente distintas. Sin embargo, la partida es realmente espectacular, ¿no? Y es que hay sacrificios por todos lados, gracias al suscriptor que me la sugirió. Y bueno, por supuesto, prepárense para ver esta espectacular partida, no sin antes recordarles que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Por supuesto, al final del video la tabla de posiciones actualizada y bueno, mi opinión acerca de este torneo femenino. Con las piezas blancas, en esta partida, la gran maestra de China, Song Ji-tan, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, la gran maestra de Ucrania, Ana Musichuk, respondía con D5. Caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil D3, C5 y B3. Bueno, fíjense que el juego de la gran maestra china es bastante sólido, ¿no? Pensé que iba a jugar un sistema Collie, pero bueno, decide jugar, si mal no recuerdo, la variante Zukertort. Caballo C6, enroque B6 y alfil B2. Obviamente la idea de las blancas es no dejar su alfil encerrado y en cualquier momento tras el cambio en C5 liberar su alfil de casillas negras. Musichu juega alfil B7, caballo BD2 por parte de Tang Sonji, torre C8, A3, alfil E7, caballo E5, C por D4, E por D4 y ahora, tras una apertura relativamente igualada, todo muy sólido, quizá Musichu comete la primera imprecisión de esta partida y es que juega caballo por E5. Un error, quizá un cambio demasiado apresurado. La idea, por supuesto, de las negras es abrir la columna C, pero quizá es mejor enroque. La idea es que tras caballo G4, que bueno, puede ser una opción de las blancas, viene alfil D6 y tras torre 1, torre C7. La torre se prepara, si bien para defender por la segunda fila o también para jugar algo como dama E7 y torre C8, doblándose y aumentando la presión en la columna. El problema de caballo por E5 es que las blancas juegan D por E5 y automáticamente tienen ventaja de espacio gracias al peón. Además, logran algo importante que es desubicar al caballo de F6. Recuerden que esta es la mejor pieza cuando las negras se enrocan corto. Ahora el caballo debe retirarse y bueno, Tang Sonji demuestra que también puede ser una jugadora sumamente agresiva, pues se lanza de inmediato con dama G4 atacando el peón de G7. Ya la posición de las blancas aquí es preferible. Ana Musichu juega G6, una jugada que casi nadie quiere hacer porque, bueno, empieza a dejar muchos huecos en la posición. Pero bueno, tras enroque, que es la que dice la máquina, tampoco está muy claro, ¿no? Las blancas pueden atacar a placer también. Y ojo, la pareja de alfiles se ve sumamente agresiva aquí. Pero bueno, tras la jugada G6, B4 por parte de Tang Sonji, que bueno, intenta quizá detener la ofensiva de las negras que iniciara por el flanco de dama. A5 igual de Ana Musichuk, caballo F3 de Tang Sonji, enroque y ahora torre a E1. Una jugada que a mí me parece muy interesante. La máquina prefiere aquí torre a B1, quizá con la idea de defender el peón de B4, pero ya se darán cuenta que quizá este peón no le interesa a la gran maestra china. Por eso juega torre a E1, tiene ideas de defender el peón, también de jugar torre 3 para pasar la torre. A por B4 de Ana Musichuk, A por B4 de Song Jitan y ahora torre A8. Parece que las negras quieren iniciar la ofensiva pero por el flanco de dama. Mientras que las blancas continúan con su ataque en el flanco de rey. H4, jugada típica para intentar atacar la estructura fianchetto. Torre A4 por parte de Musichu que ataca el peón de B4 y bueno, como les dije, este peón no le interesa a la gran maestra china que continúa su ofensiva con H5, ¿no? Una jugada muy buena. Musichu juega torre por B4, de momento ganando un peón. Y bueno, ahora parece que las blancas empiezan a tener problemas, ¿no? Se amenaza el alfil, se amenaza la dama, quizá haya que jugar un alfil D4, pero viene un alfil C5. Pero no, nada de eso. Aquí esta jugadora china demuestra por qué es la líder del torneo, ya que juega
caballo D4 sacrificando su alfil en B2. Un sacrificio brillante. De hecho, bueno, Musichuk se da cuenta que capturar el alfil sería perdedor y juega G5 intentando bloquear. ¿Qué pasa si la torre captura el alfil? Bueno, viene H por G6 y tras H por G6 viene alfil por G6 y las blancas sacrifican una segunda pieza que no puede ser capturada. En caso de peón por vendría dama por G6 jaque y si rey H8 única, torre E3. Y bueno, aquí está la idea de la gran maestra china, ¿no? De haber puesto la torre N1. Más allá de defender el peón era tener siempre directa la jugada torre 3 para pasar directamente a H3. En caso de alfil H4 vendría dama H5 jaque, rey G8 y tras caballo por E6 es muy difícil que las negras se salven, ¿no? Se amenaza dama G6 y dama mate y tras dama E7, pum, torre H3 ahora amenazando el alfil. Pero bueno, tras la jugada G5 de Musichuk, alfil C3 de Tang Sonji que gana un tiempo atacando la torre, torre A4, F4, dama C8, alfil B2, caballo C5 y bueno, ahora Tang Sonji aquí juega F5, una jugada que a mí me parece muy buena, ¿no? La idea es evitar la simplificación y seguir atacando. La máquina recomienda quizá F por G5, ¿no? Pero tras caballo por D3, C por D3 y dama C2, bueno, y torre A1, que es la que da la máquina, quizá las blancas no querían cambiar muchas piezas. Sin embargo, bueno, sí se ve que la jugada G6 es muy poderosa abriendo al rey, ¿no? Así que claro que las blancas tendrían ventaja. Pero F5 me parece más humana y más lógica. Es por F5 por parte de Musichuk, alfil por F5 de Tang Sonji. Y bueno, ahora Musichuk aquí comete un error, ¿no? Y es que ya empieza a ser difícil defenderse en esta posición. Más aún que las negras tienen menos de 10 minutos. Así que la gran maestra de Ucrania juega dama D8. Lo correcto aquí era el bloqueo con caballo E6. Fíjense que se aprovecha el caballo clavado en la casilla D4, por lo que no se puede capturar con el caballo. En caso de capturar con alfil, pues vendría dama por planteando de hecho un cambio de damas, aunque sea a costa de algún peón, pero intentando salir de la presión. En cambio, otra dama de 8, pues aquí Tang Sonji también comete un error y es que juega H6. Ojo, un error que todavía le da ventaja a las blancas, pero disminuye bastante, ¿no? La jugada correcta para liquidar aquí la posición era E6, intentando seguir abriendo la partida. En caso de F6, bueno, aquí capturar, se ve que viene alfil por E6, ¿no? Y ahora si dama por, bueno, no está la dama para defender y viene dama por, se puede caer el alfil, entran las piezas, la torre. Pero bueno, tras la jugada F6 vendría entonces alfil por H7, rey por y dama F5 y la dama entra, ¿no? Única rey H8 si es que no quieren recibir mate las negras, dama G6 amenazando jugadas como caballo F5 y por ejemplo tras dama E8 viene dama H6, rey G8 y caballo F5, se amenaza mate. Si torre F7 para evitarlo viene peón por, dama por y caballo por E7 es ganadora porque ahora las blancas tienen mucho material de más. Pero tras la jugada H6, Ana Musichu jugó alfil C8, buena jugada intentando cambiar, E6 por parte de Tang Sonji, y bueno, Musichu así se equivoca, no juega F6. Posiblemente F por E era algo preferible, ¿no? Tras caballo por, ojo, recuerden que está la dama, pues vendría torre por G4, se simplifica, y bueno, sí, las blancas están mejor, pero todavía las negras tienen opciones de mantener allí alguna esperanza. En cambio, tras F6, alfil por H7. Excelente jugada aquí por parte de la gran maestra china. De nuevo, la idea es entrar con la dama. Rey por H7, dama F5 jaque. Y bueno, las negras deciden jugar rey H8, la mejor jugada. Capturar en H6 sería un suicidio porque vendría dama H3 y tras rey G6, caballo F5. Torre H8, por ejemplo, para buscar atacar la dama, pero caballo por E7 jaque. Se desvía la dama, dama F5, rey G7 y alfil por F6 y esto se acabó. Por eso aquí las negras juegan rey H8, caballo C6 por parte de Tang Sonji, buena jugada atacando la dama y el alfil. Y bueno, Musichu juega dama E8. Quizá era incluso preferible caballo por E6 buscando complicaciones, ¿no? Y es que tras caballo por dama viene alfil C5 y bueno, el rey está como medio raro allí, ¿no? Tras rey H2, torre H4, rey G3, alfil D6 jaque, torre 5, caballo por D8 y tras dama por C8, pues ojo que también la torre está clavada, ¿no? Claro, aquí las negras deberían estar ganadas, ¿no? Por ejemplo, viene de 4 alguna jugada similar para comerse la torre, pero todavía hay algún contrajuego. En cambio, tras dama E8, Song Jitan jugó dama por G5, aprovechando la clavada del peón F que no puede capturar la dama. Torre G8 por parte de Ana Musichuk. Y bueno, aquí viene una jugada impresionante, pero que técnicamente es incorrecta.
Y es que Tang Songji decide jugar torre por F6, sacrificando su dama en G5. Como le dije, una jugada espectacular, pero incorrecta, porque con el juego exacto las negras logran igualar. Lo correcto para ganar aquí fácilmente era alfil por F6 jaque. Tras alfil por viene dama por jaque, rey H7, dama F7 y bueno, tras dama por peón por y torre F8 viene torre E8 y las blancas ganan. Se amenaza la torre que no puede ser defendida con el rey y en caso, por ejemplo, de caballo E6, pues viene caballo D8, desviación, ¿no? Desviando el caballo para poder capturar la torre. En cambio, tras torre por F6, Ana Musichu jugó alfil por F6. Buena jugada. Fíjense que capturar la dama aquí sería un error grave porque viene torre F8, jaque a la descubierta. Tras rey H7 y torre por dama, las blancas recuperan la dama y si alfil por E6, ojo, por ejemplo, alfil D6 vendría torre H8 jaque, viene torre F1 y ese rey está en una rey de mate terrible, ¿no? Además de que, bueno, se está capturando el alfil en C8. Pero tras la jugada alfil E6, pues vendría sencillamente torre H8 igual, ¿no? Ahora, tras la jugada alfil por F6, dama por F6 por parte de Tang Songji, esto fue lo que se jugó en la partida, rey H7 de Ana Musichu, caballo E7 de Tang Songji. Ojo, según la máquina esto está igualado, pero en la práctica es muy difícil, ¿no? Fíjense, la batería de alfil y dama, el caballo muy cerca, la torre, el peón. De momento, las blancas con torre de menos, pero con una posición sumamente de ataque. Y bueno, aquí Musichu colapsa, ¿no? Con menos de 2 minutos. Torre E4. ¿Qué se debía jugar aquí? Bueno, lo correcto era alfil por E6 devolviendo o intentando devolver material. En caso de caballo por G8 viene dama por G8, dama E7 jaque y tras dama F7, torre por E6, dama por E7 y torre por, bueno, tras rey por H6, esto es igualdad, ¿no? Las negras hubiesen logrado zafarse de esta situación crítica milagrosamente, ¿no? Pero lograban igualar. En cambio, tras torre E4, Son Jitan jugó torre por E4, caballo por E4 atacando la dama y ahora caballo por G8, quizá una jugada que escapó a los cálculos de Ana Musichuk, ¿no? Porque se amenaza a recapturar y capturar. El problema es que, bueno, tampoco es que era la mejor, ¿no? Dama F5 era más dura para las blancas. En caso de rey por H6, pues viene dama F4 jaque. Ojo, si en este caso se jugara rey tras rey H7, luego dama por F4 viene dama H2, dama H5 y dama por H5 mate. Y si en vez de eso torre G5 para cubrirse, pues entonces viene dama F7. Y el problema es que tras, bueno, aquí dama por F7 viene peón por y la corona es imparable. Y si dama de 8, pues entonces alfil C1, ¿no? Amenazando dama G6 mate. Pero bueno, caballo por G8 debe ser suficiente para ganar, ¿no? Aquí Musichu juega dama por G8 que, bueno, ya termina la partida, ¿no? Lo más correcto era caballo por F6, ¿no? Entrar en este final con pieza de menos e intentar aguantar. Tras alfil por E6, bueno, cuidado, ¿no? Cuidado y las blancas pierden alguno de los peones porque las cosas se les puede complicar. En cambio, tras dama por G8, dama F7 y bueno, Musichuk tuvo que abandonar. Y es que, bueno, fíjense que aquí no hay nada que hacer. El rey no se puede mover a H8 para defender a la dama. La dama no puede cubrir porque sería mate. La única, básicamente, es dama por dama, pero tras peón por, la coronación es inevitable. No se puede frenar gracias al peón, a los propios peones que impiden que el rey se acerque. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Muchísimas gracias nuevamente al suscriptor que me la sugirió porque fue brutal. Si bien hubo algunas imprecisiones como ese sacrificio de dama de Tang Songji, bueno, hay que decir que igual fue impresionante, ¿no? Era muy difícil para las negras defenderse, ¿no? Más allá de lo que diga el módulo, en la práctica con poco tiempo, estas posiciones en donde nos están atacando son muy difíciles de defender. Por acá tienen la tabla de posiciones actualizada. Y ojo, quiero decirles mi opinión acerca de esto. Fíjense que en el primer lugar está Song Jitan en solitario con 8 puntos, seguida de Tingli Lei. Básicamente las únicas dos jugadoras de China ya son inalcanzables, son las que están disputando este cupo o el cupo para ser retadora al título mundial contra Jung Wenjun, que es otra gran maestra de China. Así que lo que ha logrado este país asiático es increíble. Para mí, creo que clasifica Song Jitan. Ya se enfrentó con su compatriota China Lei. La primera ronda la ganó Tang Songji, en la segunda partida ganó su rival, o sea que quedaron igualadas. Básicamente aquí Songji tiene que ganar las dos partidas que le quedan para, en caso de que su compatriota la gane, pues no la pueda alcanzar.
Entonces, fíjense en lo que sucede, ¿no? La campeona del mundo, Yu Wenjun de China. Las dos jugadoras que están a punto de ser retadoras, ambas son de China, que ya son inalcanzables para el resto de las jugadoras. Y bueno, la mejor jugadora del mundo actualmente, que para mí creo que sigue siendo Huya Fan, o bueno, está entre Huya Fan y Judy Polgar, ¿no? Me encantaría un enfrentamiento entre ellas. Pero bueno, Huya Fan, digamos que es la mejor de momento y también es China, ¿no? Además de que el campeón actual del mundo es Ding Liren, que es chino, aunque no está en su mejor momento. Así que algo impresionante lo que ha logrado este país asiático. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que por supuesto no se pierdan la recta final del torneo de candidatos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.